con todos. Quien les habla acaba de ser presentado por el doctor Figueroa. Acá. Como él ya les dijo, yo soy cardiólogo, ya tengo algunos años en la práctica de la cardiología, entonces hoy voy a tener el altísimo honor de participar en este 27º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica, Medicina de Laboratorio, ALAPAC. Realmente estoy muy honrado y agradecido por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Gracias nuevamente al doctor Figueroa. Entonces, esta es una agenda corta que hemos programado para presentarles un poco este tema, que es importancia del colesterol no HDL y de la apolipoproteína B. Eso, desde el punto de vista de los análisis, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, probablemente la fisiopatología también la conozcan bien. Entonces vamos a empezar con esto, aterosclerosis, como primer punto, y fisiopatología fundamentalmente. Fíjense que este es el modelo, ahí, creo que hay que mantenerlo ahí, o ahí, eso, ok. Este es el modelo fisiopatológico, fíjense que no todos los elementos de colesterol, no todas las moléculas lipoproteicas ingresan en las células, sino fundamentalmente algunas. Aquí vamos a medirlas por tamaño, fíjense cuáles son las que tienen capacidad de ingreso. Este es el lumen, aquí está el endotelio propiamente, aquí está la íntima, y más acá está la túnica media, en donde están las células musculares lisas fundamentalmente. Entonces fíjense que van rodando por la sangre las distintas partículas de lipoproteínas. Más adelante revisaremos un poquito más sobre ello, y fíjense que solo algunas son las que pasan y empiezan a generar una serie de trastornos a nivel de las moléculas mismas y luego a nivel de las células sanguíneas propiamente. Aquí tenemos una célula que va alterándose, después de ser una célula T, fíjese, se convierte en una célula un poco más grande, espumosa, intervienen mediadores químicos, nos ha hablado de manera tremendamente espectacular el doctor Gallardo sobre marcadores de inflamación, y fíjense que estas van entrando con otros elementos propiamente de la célula, van entrando en combinación y se va generando todo un proceso de inflamación. Ok, entonces, por aquí. Esta es la presentación esquemática, fíjense, del metabolismo de las lipoproteínas que contienen apolipoproteína B fundamentalmente. Entonces, fíjense, aquí tenemos el kilomicrón, y el kilomicrón no contiene apolipoproteína B100. No. ¿Por qué? Porque el kilomicrón es secretado o producido fundamentalmente a nivel del intestino. Mientras que aquellas moléculas que tienen dentro de su componente la apolipoproteína B100 son producidas o están liberadas desde el nivel hepático fundamentalmente. Entonces, apolipoproteína B, cuando por condiciones diferentes tiene capacidad o tiene un proceso inflamatorio, fíjense qué es lo que va ocurriendo. LDL oxidado, empiezan una recaptación incorrecta de células musculares y aparece la formación propiamente de células espumosas. Entonces, ok, aquí está mejor. Entonces, no sé dónde ven ahí. Creo que ahí va mejor el puntero. Ya, este lo utilizamos para pasar. Entonces, aquí. Vamos a apagar esto. Y aquí. Entonces, síntesis de colesterol a partir del hígado nos va a dar varias formas o varias posibilidades de lipoproteínas. Nos va a dar la posibilidad de proteínas de muy baja densidad o lipoproteínas de muy baja densidad, con un contenido diferenciado de ApoB100, que va a ser la vedette de la charla de hoy,
y con un contenido diferenciado de ésteres de colesterol y triglicéridos, los que son intercambiados con esa partícula de HDL colesterol a través de la transferasa de ésteres de colesterol. A su vez, este VLDL a través del mecanismo de acción o a través de la acción de la lipoproteína lipasa da origen a las partículas de densidad intermedia y a los ácidos grasos libres que van a trabajar a nivel de la sangre fundamentalmente. Entonces, seguimos. Y fíjense que existen una serie de mecanismos involucrados en el proceso de aterosclerosis. Entonces, acá está la punta del iceberg, lo que en teoría nos encanta tratar a los cardiólogos, pero más a los cardiólogos intervencionistas. Como cardiólogo clínico, yo detesto que el paciente llegue a un estado trombótico. Preferiría que no llegue nunca a un estado trombótico porque además de generarle un estrés enorme al cardiólogo clínico cuando llama al hemodinamista y este no llega a tiempo, entonces perdemos tiempo. Y tiempo, cuando se produce una trombosis de arteria coronaria, tiempo es músculo y en la medida que me demore más en abrir la arteria, peor. Pero esa es la punta del iceberg. La idea fundamental es que yo no llegue a ese punto, que yo no llegue a este estado y definitivamente tengo que saber qué es lo que ocurre con un paciente inflamado, y el doctor Gallardo nos ha hablado muchísimo de inflamación, cuáles son las moléculas que están predominando en un paciente con inflamación. Y en un paciente con inflamación predomina sobre todo el LDL oxidado, que va a ingresar en la célula, va a ingresar en la mitocondria, va a generar una serie de detalles que lo único que van a hacer es empeorar la inflamación. Hay una serie de mecanismos inmersos en ella, metaloproteinasas, especies reactivas de oxígeno, fundamentalmente, y fíjense, va a generarse por distintas razones factor de necrosis tumoral, fibrosis, inflamación y finalmente el paciente, además de estar inflamado, puede llegar a generar una fractura de una de sus placas ateromatosas y ello deviene en un infarto. Pero fíjense que hasta hace muy poco, y todavía sigue esto siendo establecido en una guía de tratamiento para dislipidemia, el LDL colesterol ha sido el objetivo, el target de tratamiento en todo tipo de paciente con dislipidemia y con diferente riesgo cardiovascular, sea este bajo, moderado, alto, muy alto o riesgo extremo propiamente. Pero fíjense qué es lo que ocurre con un paciente con normolipemia y un paciente con hipertrigliceridemia. Primero, que esta partícula de colesterol de muy baja densidad o lipoproteína de muy baja densidad va a ser diferente en el paciente con hipertrigliceridemia. Va a tener un contenido mayor de triglicéridos y es por eso que cuando después de tratar un paciente con estatinas, con dieta, con actividad física, con todos los, incluso anticuerpos monoclonales, vemos todavía un nivel de triglicéridos todavía por encima de 150, entonces vamos a tener claridad en que ese paciente es un paciente con alta probabilidad de hacer evento isquémico a pesar de que tengamos el LDL en meta. Y eso por distintas razones que ahora vamos a continuar explicando. Entonces, fíjense ustedes, una proteína de muy baja densidad con gran contenido de colesterol tiene un intercambio anormal de los ésteres de colesterol y los triglicéridos con el HDL colesterol que se sustenta como el barrendero de ésteres de colesterol de la sangre propiamente. Fíjense, cambia el tipo de proteína, y esta es una proteína de densidad intermedia, que no deja, o deja más bien las cifras de colesterol y triglicéridos, pero se convierte esto en un LDL, lipoproteína de baja densidad, pequeña y densa, que es la que atraviesa tranquilamente los tejidos y va a producir un depósito, primero de grasa y después de elementos inflamatorios. Va a cambiarle la conformación a las células musculares lisas, va a cambiarle la conformación a las proteínas, va a cambiarle la conformación a los macrófagos que van ingresando por debajo del endotelio y va a generar la placa. Y esto es lo que tenemos como información reciente ante lo que significa el non-HDL colesterol. El non-HDL colesterol, para nosotros que hacemos clínica, significa colesterol total menos la cifra de HDL colesterol, y ese es el número que manejamos
como blanco de tratamiento en un paciente con dislipidemia, y mucho más si es un paciente con dislipidemia de alto riesgo. Dislipidemia de alto riesgo, la que tiene es LDL muy alto, o aquel paciente en donde ya hubo evento cardiovascular, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, colocación de un stent, cirugía cardíaca o dilatación aneurismática de la aorta o intervención con un implante de prótesis aórtica propiamente por aneurisma. Fíjense, non-HDL colesterol. Todos estos elementos forman parte del non-HDL colesterol. Los kilomicrones, como habíamos dicho, ellos tienen la apolipoproteína B48. Son los únicos. Los kilomicrones y los remanentes de kilomicrón producidos en el intestino fundamentalmente. Luego tenemos las otras fracciones. La VLDL, o proteínas de muy baja densidad, las proteínas de densidad intermedia, las proteínas de baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad y la lipoproteína A. Marcador que extrañamente en nuestro país solamente es dosado en un laboratorio. Y ustedes saben cuál es, mejor que yo todavía. Entonces, eso como que nos deja sin mucha esquina para tratar pacientes, porque la lipoproteína A es un marcador tremendamente importante y trascendental en un paciente con colesteroles a veces normales, pero con un histórico familiar de enfermedad coronaria o cerebrovascular a temprana edad. Entonces, tengamos en cuenta esta lipoproteína. Pero fíjense ustedes, a partir de VLDL, pasando por IDL, LDL y lipoproteína, el contenido de triglicéridos va disminuyendo y son los ésteres de colesterol los que se encuentran en mayor proporción. Y naturalmente todas estas fracciones o todas estas moléculas tienen ligados la apolipoproteína B100. Entonces, non-HDL colesterol, kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y lipoproteína A. Todo lo que está exceptuando al HDL colesterol. Muy bien. Pero fíjense, esta es la descripción general de la patogénesis. Estas son las partículas non-HDL. Necesariamente hay una lesión de iniciación. Hay un paciente con diabetes, hay un paciente con sobrepeso, hay un paciente con hiperinsulinemia, un paciente con hipertensión arterial, en donde se producen una serie de alteraciones a nivel del proceso inflamatorio. Fíjense que ingresan o trabajan para ello múltiples situaciones, las lectinas y otro tipo de proteínas, inflamación, vías inmunológicas múltiples, disfunción endotelial, activación plaquetaria y procoagulación. Entonces, ¿qué ocurre? Primero que el monocito, a través de distintos mediadores citoquímicos, interleuquina, factor de necrosis tumoral, metaloproteinasa fundamentalmente, logra y consigue transgredir la barrera vascular del endotelio. Ojo, que no todas las lipoproteínas pasan el endotelio, sino aquellas que tienen 70 o menos nanómetros de tamaño. Entonces, no son todas. Obviamente, en un endotelio natural, en un endotelio inflamado, la posibilidad o la permeabilidad a partículas más grandes es mucho mayor y el problema ahí es mayor. ¿Cómo me doy cuenta de que el endotelio está inflamado? La microalbuminuria, que ustedes también conocen mucho mejor que yo, me da una idea de que este endotelio está inflamado y mi paciente está naturalmente más riesgo. Pero fíjense qué es lo que ocurre. Pasan proteínas de muy baja densidad, la lipoproteína A y las lipoproteínas de baja densidad, y ocurre una modificación, debido al estrés oxidativo. Y fíjense en lo que se convierten. Entonces, cuando ocurre una modificación de la LDL, entonces esta LDL genera en el subendotelio distintos procesos que implican disminución del óxido nítrico, disminución de las prostaglandinas, incremento de la endotelina 1 y agregación plaquetaria. Por otro lado, los macrófagos generan una recaptación de las partículas lipídicas, disminuye la migración de macrófagos y empiezan a formarse las células espumosas que además se ven también agredidas por un incremento en la cantidad de células musculares lisas. Y todo se va juntando en un proceso de aterosclerosis.
Entonces, la aterosclerosis implica toda una serie de procesos que se van dando a partir de un paciente inflamado, de una susceptibilidad genética y familiar para que ello ocurra. Y fíjense, estas son las tendencias a lo largo de los años de cambios en la categorización de riesgo. Acá lo podemos ver mucho más grande. En triángulo vemos el promedio de cambio del colesterol total en 38 años, en cuadradito el promedio del colesterol non-HDL en 38 años y en redondo el non-HDL o la mortalidad atribuible a colesterol non-HDL a lo largo de los últimos 27 años. Y fíjense que estas zonas, África, Asia, son las que han ido incrementando su perfil de riesgo fundamentalmente por una occidentalización de las costumbres en cuanto a hábitos de dieta y actividad física. Ese es el cambio que se está viniendo. Lo que ocurre y lo que queda claro es que el non-HDL se convierte en un predictor de riesgo cardiovascular residual. Y existe la necesidad de dosar non-HDL en grupos específicos de pacientes. Sobre todo aquel paciente con sobrepeso, con diabetes, con hiperinsulinismo, que viene con un colesterol LDL bajo, allí tengo que dudar. Y ahí buscar nuevos marcadores, aunque la simplicidad del proceso me dice que el non-HDL simplemente es restar el colesterol total del HDL colesterol y con eso voy a tener una cuantificación bastante precisa de lo que significa el riesgo residual en este paciente. Ahora, existe ciertamente, ¿y por qué ponemos este tópico? Porque existe efectivamente una discordancia entre colesterol y apolipoproteína B. Fíjense, esto es un ensayo de más de 2.000 pacientes en donde se midió nivel de colesterol LDL, apolipoproteína B, non-HDL colesterol, y se trató de verificar dónde existía mayor riesgo cardiovascular o dónde es que se orientaba el perfil de riesgo más claro. Y fíjense que cuando teníamos un non-HDL alto y una lipoproteína alta es que se juntaba más triglicérido en este grupo de pacientes. Acá tenemos los terciles de triglicérido y el más alto está aquí en rojito. Entonces, el grupo de más riesgo que implicaba apolipoproteína B alta y colesterol non-HDL alto es el que tenía mayor concentración de triglicéridos, lo que nos inducía a pensar que el riesgo residual podía ser medido también con un eficiente control de la cifra de triglicéridos en un paciente que en número ya estaba bien tratado en cuanto a su nivel de LDL colesterol. Esto es un ensayo un poquito más grande, fíjense, 293.879 adultos del Biobanco del Reino Unido. Edad entre 40 y 73 años, 42% de varones, o sea, bastante bien en relación al número de mujeres. Libres todos ellos de enfermedad cardiovascular, con una media de seguimiento para enfermedad cardiovascular aterosclerótica de nueva aparición de 11 años. O sea, un estudio gigante. Enorme y grande. Fíjense, esta es la distribución, que bueno, sí se ve. Esta es la distribución de la apolipoproteína B a diferentes niveles de colesterol. LDL aquí arriba y colesterol non-HDL aquí abajo. Fíjense ustedes, aquí se pudo definir la discordancia entre el nivel de apolipoproteína B y el nivel de colesterol en los distintos terciles de riesgo. Fíjense que en este nivel propiamente de apolipoproteína B bajito, existía un nivel de LDL colesterol en 70. Pero a un nivel de apolipoproteína en 150, el paciente tenía niveles de colesterol LDL en 190. Entonces, existía una discordancia grande y tendríamos que ir a evaluar qué ocurría con el colesterol non-HDL y la apolipoproteína B. Entonces aquí tenemos los terciles, nuevamente 100 en negro, en granate 130, 160 en celeste, en mostaza 190 y en lila, si no me equivoco, 220.
Fíjense ustedes que a medida que los tertiles de colesterol non-HDL iban en decreciendo, la cifra de apolipoproteína B se iba incrementando. Por lo tanto, se consiguió definir una diferencial o una discordancia tremenda entre el nivel de LDL y apolipoproteína B, sirviendo en apariencia los dos para lo mismo. Pero luego nos fuimos a la predicción de riesgo cardiovascular en relación a evento propiamente cardiovascular. Y fíjense ustedes, nivel de LDL colesterol, aquí tenemos colesterol en 70, LDL, que sigue siendo el objetivo de tratamiento en todas las guías de tratamiento. Aquí tenemos 100, 130, 160 y 190 miligramos por decilitro de LDL colesterol. Y aquí tenemos apolipoproteína B bajita y apolipoproteína B alta. Baja en azulito o celeste oscuro y en mostaza la apolipoproteína B alta. Y fíjense que la capacidad de predicción de la apolipoproteína B, cuando es alta, es definitivamente mucho mayor a que cuando la capacidad de predicción de lipoproteína es más bien baja, a pesar de una cifra elevada de LDL colesterol. Nuevamente la discordancia. Apolipoproteína B alta te marca mucho mayor riesgo cardiovascular que solamente el LDL, y lo mismo ocurre con el non-HDL, pero con diferencias no tan marcadas en relación a la cifra de LDL propiamente. Entonces, ciertamente non-HDL y apolipoproteína B correlacionan mejor, pero existe de todas maneras un nivel y un grado de discordancia. Entonces, ¿qué se concluye? La alta variabilidad de apolipoproteína B en niveles individuales de colesterol LDL, colesterol no HDL y triglicéridos, junto con diferencias significativas en las tasas de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años y la importante información residual, no nos confiemos en los distintos tipos de pacientes. Miremos bien a los pacientes con diabetes, a los pacientes con sobrepeso, a los pacientes con hiperinsulinismo y a los pacientes que teniendo condiciones para tener LDL alto lo tienen más bien bajo, y aquellos que tienen histórico familiar propiamente. Demuestran que el LDL colesterol, el colesterol non-HDL y los triglicéridos no son sustitutos adecuados para apolipoproteína B en la práctica clínica. Nosotros la dosamos. Yo creo que hay que preguntarle más a ustedes a ver si la pedimos con la frecuencia con la que deberíamos pedir apolipoproteína B. Entonces, evidencia actual y consenso, fíjense, ¿cuáles son los puntos de corte? Esta es la guía canadiense. Si yo tengo un score de riesgo de Framingham bajito, menos de 10, nivel de LDL colesterol, menos de 5 en realidad, acá está mal la diapositiva, yo tengo que iniciar estatinas con un nivel de colesterol por encima de 5, por encima de 190, apolipoproteína B con 1.45 gramos, non-HDL colesterol 5.8 milimol por litro. Ya cuando el riesgo va subiendo, naturalmente los umbrales a los que inicio mi estatina van a ser menores. Y los objetivos de tratamiento en función al riesgo. Fíjense los objetivos de tratamiento, y esto es lo que todavía está vigente en la guía europea. Moderado, LDL por debajo de 2.6, moderado riesgo, apolipoproteína B menor de 1 y non-HDL menor de 3.4. Alto y muy alto. Muy alto riesgo, un LDL por debajo de 1.4, menor de 70. Apolipoproteína B menor de 0.6, ¿cómo saber si llegamos y no la dosamos? Y non-HDL por debajo de 2.2 milimol por litro, por debajo de 100 fundamentalmente, el non-HDL colesterol. Y fíjense, aquí hay una asociación muy gráfica de qué es lo que ocurre propiamente con apolipoproteína B versus LDL colesterol. Y acá están en referencia y el criterio de riesgo. Fíjense, apolipoproteína B y LDL colesterol por debajo de la media es la referencia. ¿Qué pasa cuando el APO está por debajo de la media y el LDL colesterol por encima de la media? El LDL es lo que usamos actualmente. Fíjense la predicción de riesgo, 0.86, o sea, protege. ¿Qué pasa cuando la apolipoproteína B está por encima de la media y el LDL colesterol por debajo de la media? Entonces existe una predicción más eficiente del riesgo cardiovascular. Nos vamos a ApoB y non-HDL colesterol. El referente ya lo conocemos,
Si apolipoproteína B está por debajo de la media y el non-HDL por debajo de la media, otra vez protección. Fíjense qué ocurre con ApoB por encima de la media y non-HDL colesterol por debajo de la media. La capacidad de predicción de ApoB, sobre todo en cierto tipo de pacientes, es diferente. Fíjense, colesterol LDL bajo, pero con alta lipoproteína B, igual, el espacio subendotelial y la migración de lipoproteínas de alto riesgo aterogénicas es mucho mayor. Alto LDL colesterol y alto lipoproteína B, bueno, esto es peor todavía, mucho más migración y lo demás no tiene implicancia propiamente. Y aquí tenemos los niveles a los que se llegó con los distintos tratamientos, y acá estamos hablando ya de tratamientos ultramodernos, estatina sola, estatina más ezetimibe, fíjense los niveles, los rangos. Solo estatina sola, y este es un estudio en pacientes con enfermedad cardiovascular, posinfarto propiamente. 70 de LDL, solo con estatina, 93 de non-HDL, 79 de ApoB. Cuando se le asoció ezetimiba, fíjense, 54 de LDL, una buena disminución, non-HDL en 72 y una APO en 67. Y lo interesante de esto es que además se consiguió disminuir la enfermedad cardiovascular de novo, el reinfarto y la necesidad de revascularización. No, mi tiempo se acabó. El Fourier igual, estatina más evolocumab, anticuerpos monoclonales, el Odyssey, que ambos son en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y en pacientes con enfermedad cardiovascular o coronaria propiamente aguda. Y estos son los umbrales de tratamiento. Muy alto riesgo, LDL colesterol por debajo de 55, non-HDL por debajo de 85 y apolipoproteína B por debajo de 60. Entonces, ¿existen razones en las cuales yo debo pensar en una lipoproteína B, en pedirla? Bueno, no la pedimos nunca, mea culpa, yo nunca la pido. Evaluación inicial, porque podría haber discordancia entre LDL colesterol, non-HDL colesterol y apolipoproteína B. La primer paciente que viene con criterios de riesgo cardiovascular debe tener un dosaje de apolipoproteína B. Como un potenciador del riesgo cardiovascular fundamentalmente. Después de 4 a 12 semanas de iniciar un tratamiento para reducción de los lípidos, para determinar si estamos en tratamiento tanto de LDL como de non-HDL y de ApoB. Si hay alguna condición clínica nueva que me va a generar un cambio en el perfil de lípidos, también debo pedir mi apolipoproteína B y determinar si algún medicamento adicional, terapia hormonal, diuréticos, antiacídicos, sobre todo antiterapia antirretroviral, me cambia el perfil de lípidos de mi paciente. Y como screening propiamente de cascada. Y esto es un cuadro en donde trata este consenso de resumir los diferentes tipos de hipercolesterolemia a partir de LDL, triglicéridos y fundamentalmente apolipoproteína B. Las guías de tratamiento, ya estamos terminando. Fíjense, la evaluación, estas son las recomendaciones con clase 1 y un nivel de evidencia C. Las evaluaciones con non-HDL están recomendadas, esto es 2019, para definir el riesgo particularmente en gente con altos triglicéridos, con diabetes, con obesidad o un colesterol LDL sospechosamente muy bajo. Y la apolipoproteína B está recomendado para definir riesgo particularmente en gente con triglicéridos altos, obesidad o síndrome metabólico y puede ser usado como una alternativa al LDL si es que este es disponible, si es que está propiamente disponible. Muy bien. Como conclusiones, yo creo que estamos subutilizando la posibilidad de tener un manejo, una estratificación más eficiente de nuestro paciente. Estamos subutilizando sobre todo apolipoproteína B. Existen distintas razones por las cuales no se pide o no se dosa este marcador. Una es económica y otra es porque no tiene un sustento en las guías. La ponen siempre como alternativa y no como como dicen los muchachos ahora, y no como un facto. Debería estar. Yo quiero parar ahí y cualquier cosa la conversamos en la discusión. Muchas gracias.